En este vídeo vamos a ver las características de las funciones que hemos visto en clase. Las primeras características que hemos estudiado es el dominio y el recorrido. Tenemos que tener claro que el dominio siempre está en el eje de las x, es decir, en este que vemos aquí, y que el recorrido está en el eje de las y. Como hemos dicho muchas veces, siempre vamos de izquierda a derecha y de abajo a arriba. El primer ejemplo que tenemos de dominio es esta función de aquí. Como sabemos, el dominio son intervalos. Por lo tanto, tenemos que tener o podemos tener corchetes y paréntesis. Si empezamos a ver esta función, el primer punto hacia la izquierda sobre el eje X que encontramos es este que tengo aquí, que si lo vemos es el -7. Y el último punto que encontramos sobre el eje de la X es este de aquí, que está cerrado, y es el 10. ¿Cómo ponemos este intervalo? Pues el dominio sería -7 entre paréntesis porque está abierto, 10 entre corchetes porque está cerrado. El recorrido se hace prácticamente igual, lo único que ahora miramos el eje de la Y, es decir, el eje vertical. Si observamos, en este eje vamos desde este punto de aquí, que es el -3 y que estaría cerrado, hasta este punto de aquí, que sería el 6 y también está cerrado. Por lo tanto, el recorrido sería -3, 6, ambos entre corchetes porque están cerrados. Vemos otros dos ejemplos que tenemos aquí, A y B. Si vemos la función A, el dominio se encuentra partido, porque en este fragmento de aquí no es continuo. ¿Cómo ponemos eso? Pues miramos la función, que empezaría en el -4 y está abierto, por lo tanto paréntesis. Sigue hasta el 1, cerrado, y ahí pega un salto. Ese salto lo vamos a señalar con una U. ¿Dónde va a continuar después? En el punto 2, que está cerrado, hasta el punto 6 cerrado, por lo tanto, 2, 6, corchete. Si miramos el eje de la Y para ver el recorrido, empieza en el 1, que estaría cerrado, hasta el 5, cerrado también. ¿Por qué aquí no hacemos la división? Porque si nos damos cuenta, esta acaba en el 4, pero esta también empieza en 4, entonces no habría ningún salto. Esta es un poco más complicada la A y en un examen pues tranquilos que a nivel que estamos no lo veremos. Pero es bueno que lo sepáis. El ejemplo B. Vemos que esta función comienza sobre el eje de las X en el punto -3, que vemos que está cerrado. Por lo tanto lo ponemos en corchete. Y acaba en el eje de las X sobre el punto 5, también cerrado. Por lo tanto, corchete. Si vemos el recorrido, estamos sobre el eje Y, empieza en el 1, bueno, en el -1, y en este caso también está cerrado. Y si continuamos hacia arriba, llega hasta el 4, también cerrado, por lo tanto recorrido -1, 4 entre corchetes. Continuando con las características, tenemos los puntos de corte. Ya sabéis que tenemos dos ejes, el eje de las X horizontal, el eje de las Y vertical. Siempre tenemos que tener en cuenta que el eje de las X, la Y, siempre vale 0 porque no se van a mover del eje. Y el punto que tendríamos sería el número que nos dé la X, 0. Siempre entre paréntesis porque son puntos. Con el eje Y es al contrario. La que va a ser siempre 0 es la X porque estamos en este de aquí y en este eje la X siempre vale 0. ¿Cómo va a ser ese punto? 0, y el número que valga la Y. Vamos a verlo mejor en un ejemplo. En verde tengo señalada con cruces el eje de las X. Si prestamos atención, el primer punto que encontramos es este, que está en -6, y como hemos dicho, siempre aquí la Y vale 0. Entonces tendremos los puntos -6, 0, -2, 0, 2, 0 y 9, 0. Si miramos el eje de la Y, el único que lo corta es este punto de aquí y la X siempre es 0 y si contamos la Y está en -3, por lo tanto el punto sería 0, -3.
La siguiente característica que vimos fueron los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Siempre vamos a ir de izquierda a derecha y, como he dicho antes, es un intervalo, por lo tanto vamos a tener paréntesis o corchete. ¿Cuándo vamos a tener paréntesis? Cuando estén los puntos abiertos y corchete cuando estén cerrados. Si analizamos esta función, los intervalos de crecimiento serían aquellos que van hacia arriba, es decir, este de aquí, este de aquí, este de aquí y este de aquí. Vamos a anotarlos. ¿Cómo serían? El primero que encontramos está en un punto abierto, por lo tanto sería paréntesis. Y está en -7. Va de -7 hasta -4. Ese -4 sería entre corchetes. El siguiente empezaría en 0, que está cerrado, por lo tanto sería corchete. O sea, de 0 hasta el punto 3, que también está cerrado. El siguiente empezaría en 5 y terminaría en 6, ambos entre corchetes porque están cerrados. Y el último empezaría en 8, que vemos que está abierto, por lo tanto iría en paréntesis, hasta 10, que está cerrado, por lo tanto iría entre corchetes. Y ahí tendríamos todos estos puntos que están aquí anotados. Si miramos el decrecimiento, sería aquellos intervalos que van hacia abajo, es decir, de aquí a aquí y de aquí a aquí. Si empezamos por el primero, empieza en este punto, en -4, que sería cerrado, hasta el 0, que también está cerrado. Y el siguiente sería del punto 6, cerrado, hasta el 8, que también está cerrado. Hay una parte que ni crece ni decrece, que es esta de aquí. También hay que anotarla. Sería un fragmento en el que es constante, es decir, no varía. ¿Dónde empezaría? En el 3, entre paréntesis porque está abierto, hasta el 5, que sería corchete porque está cerrado. ¿Vale? Mucho cuidado y acordaros que siempre lo que miramos son las X. No prestamos atención, entre comillas, para nada al eje Y, ¿vale? Vamos a ir mirando sobre las X. Muy relacionado con esta característica de crecimiento y decrecimiento, tenemos los máximos y los mínimos. Importantes, son puntos. Por lo tanto, solo vamos a tener paréntesis. También es importante que sepáis que tanto los máximos como los mínimos van entre intervalos, es decir, no pueden ser puntos aislados, ni finales ni iniciales. Siempre tienen que estar en un intervalo, como si fuera una curvita, ¿vale? Ya sabéis que tenemos dos tipos de máximos y dos tipos de mínimos. Tenemos máximos absolutos, que es el más alto, y los relativos los demás. Mínimo absoluto, el más bajo, y los relativos, pues los otros. Si vemos la gráfica en morado, he marcado aquellos puntos máximos. De estos dos, el más alto sería este de aquí. Por lo tanto, ese sería mi máximo absoluto, que si contamos está en la X6 y en la Y6. Por lo tanto, el punto sería el 6, 6. El otro máximo que tengo sería un máximo relativo, que se encuentra en X4 y 2. Por lo tanto, el punto sería -4, 2. Mientras que el mínimo lo he señalado en verde. Y es este único que está aquí, que si miramos sería en la X0 y en Y-3. Por lo tanto, el punto 0, -3. Vuelvo a repetir, este, este, este y este punto no serían ni máximos ni mínimos porque no están entre medio de ningún intervalo. Son extremos y eso no serían ni máximos ni mínimos. Muy importante, ¿vale? Las últimas características que vimos fueron la simetría y la periodicidad. La simetría ya sabéis que puede ser par o impar. Es par cuando en el eje Y tenemos una especie de espejo y a ambos lados de este eje tenemos el mismo dibujo, la misma figura. Esto sería una función par. ¿Qué pasa si en lugar de tenerla como un espejo la encontramos en dos partes distintas, en dos cuadrantes opuestos, como aquí, que tengo el mismo dibujo en este lado y en este que es el opuesto? Es como una cruz. En ese tipo de figuras, de funciones, diremos que la simetría es impar. No entro en las partes matemáticas porque ahora mismo estamos analizando funciones. Por lo tanto, el dibujo lo vamos a tener. No tenemos que hacer ningún cálculo matemático. Por último, vimos la periodicidad,
qué es eso? Es una función que se está siempre repitiendo. Tiene siempre el mismo dibujo. Y eso que se repite lo vamos a llamar periodo. Como vemos va de aquí hasta ahí. ¿Vale? Entonces, esa subida y bajada, que es el dibujo que se repite, es el que se conocería como periodo. Y hasta aquí todas las características que hemos visto de la función. Si tenéis alguna duda, escribidme, ¿vale? Y si no, pues nos vemos el lunes.